Dentro de nuestras doctrinas sobre la salvación, como presbiterianos, está la elección. El hecho de que Dios, desde antes de la fundación del mundo, ha elegido a aquellos que habrán de ser salvos. Pero muchas otras denominaciones no comparten esto. Así que surge la pregunta: ¿quién elige a quién? Seguramente en alguna ocasión habrá escuchado: acepta a Dios como tu Señor y Salvador. O el texto que dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿Qué tal, hermanos? Muy buenos días, bienvenidos a nuestro devocional matutino Un Tiempo con Dios. Seguimos adelante con nuestra serie La Reforma sí importa. Y el día de hoy vamos a estar hablando sobre dos preguntas de manera particular relacionadas con la elección. Lo decíamos, ¿quién elige a quién? Seguramente habrá escuchado estas afirmaciones en alguna campaña evangelística, en algún momento de su vida, incluso a lo mejor también las hemos dicho cuando estamos compartiendo el evangelio. Acepta a Dios como tu Señor y Salvador. Dios ama a todo el mundo. Entonces, ¿quién elige a quién? El problema, cuando ponemos la elección en el hombre, que podemos decir que Cristo murió en la cruz del Calvario para hacer posible la salvación de cualquiera, pero es el hombre quien elige, entonces este sacrificio no puede asegurar la salvación de ninguno. No puede asegurar la salvación de ninguno porque el hombre es el que elige. Cristo murió por la humanidad en general, pero no por ningún hombre en particular. Se pierde la seguridad de la salvación en un intento de darle esa libertad a Dios, liberar a Dios de esa carga de ser etiquetado como elitista, que es la segunda pregunta que habremos de hacernos. ¿Es Dios injusto al elegir a alguien? Que es por eso que se pone al hombre como quien elige. Sin embargo, para nosotros no. Nosotros creemos en la elección incondicional, y esa no se refiere a nosotros, sino a Dios. Dios es quien nos elige a nosotros. También tenemos otras doctrinas, está el llamamiento eficaz, que nos mueve a aceptar a Dios de alguna manera. Pero es Dios quien nos eligió a nosotros. Nosotros aceptamos a Dios porque Dios nos ha elegido a nosotros. Y esto es por su gracia. Nos dice el apóstol Pablo en Efesios 1:5, conforme a la buena intención de su voluntad. Y en ese mismo capítulo, versículo 11, también en él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Fuimos llamados conforme a su propósito, fuimos elegidos conforme a su propósito. Habremos de hacernos la pregunta también de a quiénes salvó Dios, pero eso lo dejamos para otra ocasión. Dios nos eligió a nosotros y le llamamos incondicional porque no hicimos nada nosotros. El apóstol Pedro nos dice en 1 de Pedro 1:2 que fuimos elegidos según la presciencia de Dios. Si tomamos este texto solo, pudiésemos decir: Dios vio que yo lo iba a aceptar, Dios vio que yo iba a ser bueno y por eso me eligió. Sin embargo, no, porque el mismo apóstol Pedro nos dice que según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociado de su sangre, viendo la manifestación de la gracia en nuestras vidas. Si sabía desde antes, lo que sabía es que nos elegiría. No que fuésemos a ser buenos, sino que Él nos iba a elegir. Esto no solo el apóstol Pedro, sino nuestro mismo Señor Jesucristo en el Evangelio de Lucas
Capítulo 10, versículo 22. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Solo el Padre puede revelarnos al Hijo, solo el Hijo puede revelarnos al Padre, y solo conocen al Padre aquellos a quienes el Hijo se los quiera revelar, haciendo la salvación dependiente enteramente de esa revelación divina. Y es obvio, lo podemos ver en nuestro alrededor, que esa revelación no es dada a todos. Dios nos ha elegido a nosotros. ¿Qué diremos entonces? ¿Hay injusticia en Dios? ¿Por qué Dios elige a unos sí y a otros no? Dios escoge soberanamente. Y el apóstol Pablo nos dice, ¿qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? De ningún modo, porque Él dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que Dios tiene misericordia del que quiere, y al que quiere endurece. Romanos 9, 14 al 18. Vemos este pasaje, como nos menciona que Dios elige libre y soberanamente, y no hay ninguna injusticia en esto. Es por eso que le llamamos gracia. Gracia preciosa para con sus hijos. Aquellos que no son elegidos, no hay ninguna injusticia para con ellos, sino al contrario, es la justicia aplicándose a ellos para esa condenación de la cual todos éramos merecedores. Y eso es lo importante, en eso es lo que descansamos al hablar sobre la gracia. Todos estábamos muertos a nuestros delitos y pecados, lo hablábamos el día de ayer con el pastor Abner. Todos estábamos muertos, pero aquellos que hemos sido elegidos, hemos sido traídos a vida por misericordia, por gracia de Dios. Y aquellos no elegidos han sido dejados simplemente en la consecuencia de su pecado. Así que, hermanos, Dios nos elige. Dios nos elige por su soberanía, por su misericordia, por su gracia, sin nosotros merecer ni hacer nada por ella. Pero esto no hace de ninguna manera a Dios injusto, sino todo lo contrario. Un Dios justo que tiene misericordia, un Dios de justicia que da gracia a quien Él quiera, porque esa es la libertad que tiene, y tiene su propósito, tiene su voluntad, y conforme a este propósito y voluntad es que Él elige a unos para salvación y a otros los deja en su justicia. Así que, hermanos, descansemos. No depende del que quiere ni del que corre, sino de nuestro Dios. Que Dios les bendiga.